educativa, padres, madres, tutores y docentes en general. El día de hoy traemos un tema totalmente importante para cada uno de nuestros estudiantes. Conectores para la redacción de texto, tipos, funciones y ejemplos. Es importante lo que es la coherencia y cohesión al momento de realizar nuestros escritos. Por lo tanto, al redactar un texto, es común que tengamos ciertas dificultades para plasmar cierto tipo de escrito que deseamos comunicar. Esto se presenta sobre todo al tratar de darle coherencia y continuidad a la información. Tenemos que, es por esto que resulta necesario el apoyarse en conectores textuales para así poder organizar de mejor manera las ideas del escrito y facilitar la lectura y comprensión del mismo por parte del lector final. Ahora bien, surge una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. ¿Qué son los conectores de texto? Y tenemos que los conectores textuales son palabras, marcas o expresiones que ayudan a relacionar oraciones. Asimismo, orientan al lector a encontrar la coherencia en la estructura del texto, es decir, la comprensión del mensaje que se transmite en el mismo. Por eso, a través de los conectores, quien redacta organiza de manera lógica la información en el escrito. También, por su parte, el lector se auxilia en los conectores para encontrar la continuidad entre la información plasmada en cada párrafo, para poder permitir lo que es la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Además, tenemos lo que son diferentes tipos de ejemplos de conectores de texto. Tenemos que es probable que, por el ámbito en el que nos desenvolvemos, llegamos a necesitar conectores para redactar tesis, artículos, ensayos o cualquier otro tipo de texto académico. Ahora bien, por ello aquí te dejo algunos ejemplos de conectores textuales que te podrían ser de gran utilidad al realizar cualquier escrito. Entonces, hablando de lo que son estos conectores, vamos a ver su tipo y en qué consisten cada uno de estos conectores. Así entramos con los siguientes ejemplos de los conectores de texto. Como podemos ver, tenemos tres columnas. Tenemos el tipo de conector, tenemos la función y tenemos el ejemplo. Cuando hablamos de conectores de causa, estamos hablando de unos conectores que tienen como función principal señalar el motivo o razón de algo que suceda. Algunos de los ejemplos que podemos utilizar tenemos por qué, puesto, puesto que, ya que, debido a que, cómo, consecuencia de, a causa de, en vista que. Así entramos en lo que son conectores de consecuencia, donde tiene su función principal es hacer saber lo que sigue. Entre los ejemplos que podemos utilizar tenemos luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, entre otros también que podemos utilizar. Conectores de oposición o contraste. Estos señalan lo que son la relación de oposición. Algunos de los ejemplos que podemos utilizar tenemos más, pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, más bien, antes bien, en cambio. Conectores de concesión. En este cuarto conector que estamos viendo, indica una negación parcial. Es decir, entre los ejemplos que podemos utilizar, aunque, a pesar de que, aun cuando, sabiendo. Así entramos en conectores de adición. Entre la función fundamental que tiene es adjuntar idea, es decir, agregar algún elemento. Entre los ejemplos que podemos citar tenemos más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Cuando hablamos de conectores de equivalencia,
tenemos como base que su función es señalar similar, pero de manera técnica. Entre estos ejemplos que nos ofrecen tenemos, entre otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. Entrando en conectores de evidencia, tenemos que su función fundamental es recordar lo que es un punto obvio. Entre los ejemplos que podemos citar tenemos, desde luego, obviamente, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin embargo, a duda, indudablemente. Entrando en conectores de orden, tenemos que enumeran una serie de puntos, es decir, que va presentando lo que es un orden cronológico. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, y también podemos utilizar a continuación. Así, finalizamos con estos tipos de conectores presentando lo que es el conector de secuencia. Y nos presenta que este es indicar una sucesión de ideas. Esa es su función fundamental. Entre los ejemplos que podemos citar tenemos después, luego, enseguida y posteriormente. Para la aplicación de cada uno de estos tipos de conectores, nosotros podemos utilizarlo lo que es durante toda la oración, al principio, en medio o al final, siempre recordando dos elementos fundamentales: la coherencia y la cohesión en nuestra redacción. Si tienes alguna pregunta, duda, comentario, no olvides, puedes dejarlo en los comentarios, que con muchísimo gusto vamos a responder. Si no te has suscrito, suscríbete y sé parte de esta gran familia, donde presentamos cada día un tema importante para trabajar y mejorar en nuestro diario vivir.